Tenemos a nuestro geriatra de cabecera el día de hoy para hablar precisamente de ese tema. Walter, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, rector. Esta demencia es una demencia que la memoria no es lo que se altera principalmente en los estadios primarios de la enfermedad. Es una enfermedad que se puede presentar o empezar a presentar desde los 20 años, pero el pico máximo de la enfermedad es alrededor de los 50 años, entre 40 y 60 años. ¿Cuáles son los síntomas principales que da este tipo de demencia? Alteraciones en el lenguaje, que es importante, la capacidad para expresarse se va perdiendo en algunos pacientes. Por ejemplo, tú puedes señalar normalmente que es una mesa, pero el paciente con una afasia propiamente dicha va a decir para poner cosas, no te va a decir propiamente decir una mesa. El nombre del es la objeto. capacidad para expresarse, es una de ellas. Otra es la escritura, también hay alteraciones propiamente en la escritura. Las conductas tienden a tener conductas muy agresivas, hay desinhibición, el paciente puede, normalmente son muy hipersexuales, el paciente se desviste en público en ocasiones, puede haber agresividad en este tipo de demencia y obviamente que hay otros tipos de alteraciones, por ejemplo la hiperoralidad. Este es un síntoma que tiende el adulto mayor o incluso los jóvenes que tienen este tipo de demencia pueden tener alteraciones de estar comiendo por ansiedad y principalmente con carbohidratos, azúcares, es lo que comen un poquito más. Y obviamente que este tipo de enfermedad también puede generar otro tipo de alteraciones propiamente dichas. La memoria se va alterando alrededor de los 2 a 3 años de presentado la enfermedad. No es hereditaria, que es importante comentar. Sí puede haber alteraciones genéticas, pero es una enfermedad que es muy difícil diagnosticar y que muchas veces se confunde con problemas psiquiátricos que por los síntomas. Es Eso era lo que neurológica iba. la enfermedad, es neurológica. Sí, sí, sí. Pero hay problemas incluso del ánimo emocional. El paciente se puede tornar apático, puede tornarse muy agresivo, desinhibido, se desvisten en público. Entonces son los datos que va dando este tipo de enfermedad y la capacidad para expresarse, que puede llegar desde no poder expresar alguna palabra o incluso repetir lo que tú dices, ¿verdad? Que es lo que llamamos nosotros ecolalia. El paciente, tú dices una palabra, el paciente lo repite, o él dice una cosa y lo va repitiendo Walter, varias veces. ya que lo detectas, porque es que es difícil a veces como de detectar a temprano momento, pero ya que lo detectas, ¿tiene cura? No. ¿O tiene alguna manera de que se controle con algún medicamento para que no se agrave? La gran mayoría de las demencias son procesos adquiridos, degenerativos, ¿verdad? Y progresivos e incurables, la mayor parte de ellas. Hay un porcentaje de demencias reversibles, por ejemplo, si tú tienes un problema por alteración de vitaminas o por alteración de la tiroides, ahí sí suplementas y ayudas, pero en este tipo de demencias no hay una cura, pero sí hay un tratamiento para tener una mejor calidad de vida, que es un punto importante. Claro. Hay que asesorarse, por ejemplo, muchas veces los confundimos con problemas psiquiátricos, que no, pues le empiezan a dar medicamentos, algunos medicamentos que nosotros usamos como antidepresivos o incluso ansiolíticos pueden a veces ser más perjudiciales porque pueden agravar el cuadro clínico de estos pacientes. Walter, yo sé que hay muchos mitos y realidades, pero a veces dicen que la alimentación puede ayudar o afectar en ciertas enfermedades. En este caso, ¿hay alimentos que afectan? No, al menos no. El sustrato fisiopatológico es la acumulación de una proteína, que se llama proteína tau, que hay degeneración o acumulación de ciertas neuronas del área frontal, que es principalmente el comportamiento, y del área parietal, que es donde se va afectando, temporal, que es donde se va afectando el lenguaje, la capacidad de expresión de los pacientes, pero no hay en sí que algo que le beneficie o algún factor de riesgo, no hay propiamente. Así es, recientemente Bruce Willis fue diagnosticado con esto. Doctor, ¿qué al respecto con su carrera artística? ¿Ya va a tener que dejar el escenario? ¿Eso es lo que va a pasar? De hecho, sí, porque es una capacidad, o sea, se pierde la capacidad, por ejemplo, para leer, para expresarse. Entonces, ese tipo de pacientes van a llegar al punto de que pueden incluso enmudecer, ¿verdad? Porque no se va hablar. agravando. Se va agravando, incluso no son capaces de seguir una oración propiamente dicha o repetir las palabras. Entonces ya la incapacidad, o sea, por ejemplo, en este caso, pues para actuar, pues obviamente que se ve perdida. Oiga, doctor, ¿y puede ser hereditario? Es muy bajo el porcentaje, más bien hay factores genéticos propiamente dichos, pero es muy bajo el porcentaje. La enfermedad, entre más joven te dé, es un curso más agresivo que puede cursar la enfermedad. Es un punto Doctor, importante. y ahora ya una vez detectado, ahorita veíamos el video, que pues para los familiares debe ser fuerte y triste, ¿no? Pero una vez detectado, ¿hay algunos ejercicios, algún Sí, tratamiento para tal vez no arreglar la enfermedad, porque como bien lo dice, no tiene cura, pero sí para reforzar la memoria o algo que pueda ayudar?
No nos puede ayudar, por ejemplo, darles antidemenciales porque no van a beneficiarse del todo, pero sí la terapia cognitivo-conductual sí nos ayuda, por ejemplo, apoyarnos con algún psicólogo, sí nos pudiera ayudar, neuropsicólogos de preferencia. Sí podemos dar algunas veces antidepresivos porque el paciente va a estar apático, triste, incluso hay pacientes que tienen ideas de suicidio en algunos casos. Tienes que dar medicamentos para eso. Algunas veces tienes que dar antipsicóticos porque el paciente va a empezar con alucinaciones. Se tornan muy agresivos. Me ha tocado ver pacientes incluso que golpean propiamente a los familiares y que obviamente que piensan que es un problema psiquiátrico, le haces un estudio de imagen que es una resonancia, le haces pruebas neuropsicológicas y das con el diagnóstico, pero no confundirlo con problemas psiquiátricos, que es lo más importante. Y por ejemplo en las edades, ¿varía? Sí, las edades. Por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes más jóvenes, son cursos más agresivos de la enfermedad. El promedio habitual es entre 40 y 60 años, a diferencia, por ejemplo, del Alzheimer, que se va presentando alrededor de los 65, 70, 80 años a mayor edad. Esto es una edad un poquito más joven que el otro tipo de demencias. Ay, pues qué difícil, porque como lo veíamos al inicio de esta sección con ese video que nos conmovió inmediatamente, porque pensamos que podamos tener a alguna persona cercana que pueda padecerlo. Y como bien lo comenta, la triste realidad es que no hay una cura. Pero sí, los que estamos, yo lo que siempre he dicho, porque tengo el caso de mi abuelita que ya falleció, mi abuelita Amparo, ella padeció de esta enfermedad en sus últimos años, ella ya no sabía quiénes éramos. Y se me corta un poquito la voz de recordar, pero algo que mis papás siempre me enseñaron fue, ella ya no sabe quién eres tú. Mi papá siempre llegaba y le hablaba en el oído y mamá, soy yo, y platicaba con él como si ella sí lo supiera, porque decía, ella no sabe quiénes somos nosotros, pero nosotros sí sabemos quién es ella. Y eso es lo importante, el que los que estamos alrededor de las personas que padecen esto, pues darles esa calidad de vida. Hay hábitos muy importantes que hay que señalar, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio de alta intensidad, son alrededor de 70 minutos por semana, es decir, correr o nadar. Ejercicios de moderada intensidad, caminar alrededor de 150 minutos. Otro tipo es la alimentación. La alimentación nos pudiera ayudar. Por ejemplo, la dieta mediterránea ayuda a prevenir que no estén tan tipo de problemas. irritables. Socializar. Se dice que de 2 a 4 veces por semana hay que socializar para evitar el problema neurológico más que nada de los tipos de demencia. Y obviamente que el conjunto de todo esto, ¿verdad? Si tú evitas el tabaquismo, si evitas el alcoholismo, obviamente que evitas una degeneración mayor del sistema nervioso central y por ende los demencias. A muchos nos pasa que se nos olvidan las cosas y no sé si somos más propensos a que nos suceda esto ya conforme pasen los años. Es que hay que señalar, hay olvidos propios de la edad y olvidos propiamente ya de una enfermedad. Cuando tú te acuerdas, se te olvida algo durante el día y te acuerdas durante ese día, obviamente que es olvido que te puede dar. Pero cuando esto ya se va haciendo repetitivo e interviene en tu vida social, entonces esto ya es algo de enfermedad. Por ejemplo, puedes dejar una llave abierta, la estufa prendida, ¿verdad? O dejas las llaves, por ejemplo, en un lugar que nunca lo imaginabas llegar, o tu monedero, y empiezas ya con ese tipo de manifestaciones de manera repetitiva, son los que hay que... A cualquier edad. Hay que estar... no, y la verdad es que nos quedamos con muchísimo, doctor, porque tenemos que aprender que no nada más es el paciente el que sufre, sino también la familia que requiere de muchísimos cuidados por todo lo que nos comentó.